Bien, y conversamos sobre este tema con el jefe del programa económico del Comando de Michelle Bachelet, Alberto Arenas. Alberto, gracias por estar con nosotros hoy en CNN Chile. Muchas gracias por la invitación, Daniel, Mónica. Cuando se define, vamos por partes porque evidentemente hay varios puntos importantes en esta propuesta. Cuando se define pasar del 20 al 25%, ¿por qué se define esa cifra? ¿Se considera que es el tope al que se puede llegar sin afectar al empleo o sin afectar la inversión? A ver, digámoslo de esta manera. Hemos estudiado en forma rigurosa, en forma responsable, una reforma tributaria que tenga una gradualidad en su implementación, que se haga cargo de materias de incentivos al ahorro, a la inversión, y que de una u otra manera compatibilice las metas que se habían colocado en términos de recaudación tributaria con los fines propiamente tal respecto de financiar, por ejemplo, la reforma estructural de la educación, con también otros objetivos, porque tu pregunta me llama a los objetivos, de buscar también equidad tributaria, en términos de que paguen más los que tienen más, o básicamente los que tienen más, asegurarnos que paguen lo que corresponde y hagan también un mayor esfuerzo. Y en ese sentido, Mónica, para cerrar, aquí había un balance de encontrar tasas, por ejemplo, en primera categoría, en segunda categoría, como así también en el plan de elusión y evasión u otras materias que tienen que ver con algunas franquicias que a nuestro juicio están mal diseñadas y son válvulas que finalmente terminan en potenciales ilusión que hemos hecho en ese contexto. Además de, como ustedes bien saben, incentivos concretos, digamos, de inversión o tratos preferentes, como lo hemos explicado hoy día en la mañana, por la presidenta ha presentado, digamos, de forma maciza hoy día al país, estos incentivos que hemos llamado a la inversión, al ahorro y el incentivo de trato preferente a las pymes. Pero poner como alza una cifra, esa cifra no se les alzó más los impuestos a las empresas, porque no podrían pagar más o que ustedes con eso satisfacen todas las necesidades sociales de su programa. Es que no es solo lo que pasa es que la reforma tributaria no es una medida, es un conjunto de medidas y por tanto el conjunto de medidas hay que evaluarlas propiamente tal con el rendimiento que tienen. Nosotros colocamos ahí una meta. La meta es tener 3 puntos del PIB en régimen para justamente, y esto es bien importante entenderlo, yo me recuerdo que ustedes me invitaron hace algún tiempo atrás y hablábamos de qué era la responsabilidad fiscal y la traducción era de una otra manera una responsabilidad con la ciudadanía, porque si lo que uno quiere hacer es enfrentar una reestructurar reforma de la educación que cuesta entre 1,5 y 2 puntos del PIB, en forma adicional lo que quiere es financiar otros compromisos de la protección social y en forma adicional también nos queremos hacer cargo de lo que esta administración va a dejar a la futura, es decir, la futura administración va a heredar un déficit estructural en las cuentas fiscales, es que básicamente en ese contexto uno piensa entender porque estamos hablando de 3 puntos del PIB. Y en ese sentido, cuando uno tiene esa meta, tú, Mónica, me consultas por una de ellas. Tiene que ver con la primera categoría, hasta dónde la llevamos, qué pasaba con la segunda categoría, qué pasaba con aquellas materias, por ejemplo, de ilusión y evasión, qué pasaba con esos incentivos al ahorro a la inversión, qué pasaba, por ejemplo, es obvio que ustedes me preguntarán, qué pasaba con el food, con qué reemplazaban respecto de tener algo moderno que incentivara, digamos. Vamos entonces al detalle de estas medidas. Una de ellas, vamos a hablar de inmediato del food, pero esta alza del impuesto a las empresas de 20 a 25%. Sí, claro. ¿Es para todas las empresas por parejo, sean grandes o sean pequeñas? Efectivamente, digamos, nuestro sistema tributario, nuestra administración tributaria es elevar, digamos, de 20 a 25 de forma gradual en 4 años, el impuesto que está en 20, llevarlo a 25 para las empresas. También para las pymes. Las empresas que tributan en primera categoría se llevan, digamos, al 25%. ¿Qué es lo que hemos explicado hoy día de la mañana? Porque había un debate respecto de qué pasa con las pymes. Y hemos explicado, digamos, que la reforma tributaria trae consigo varias medidas orientadas a fortalecer el tema PYME. Si tú me das un segundo, me gustaría tenerme ahí cuáles son esas medidas. Vamos a ir después a esa. ¿No me quieres dar ese segundo? No todavía, porque todavía, queremos primero cubrir una cosa de principio. Daniel me lo estaba generales. dando, Mónica. Después se lo doy. Es que otro de los temas generales, antes de ir a lo específico, es el tema que usted dice, buscamos mayor igualdad, mayor equidad, también equidad tributaria es una de las cosas que hacen ustedes con esta propuesta. Pero traducido en otros términos, ¿quiere decir eso que una vez que paguemos los impuestos todos los chilenos, personas naturales y personas jurídicas, la distribución del ingreso va a ser más igualitaria que antes de pagar impuestos? El índice Gini nos va a ubicar Mónica, mejor en igualdad. Déjame contestártelo de la siguiente manera. Países modernos, llamémoslos países de la OECD, desarrollados,
Después de aplicar los impuestos, la distribución del ingreso mejora. Y lo que nosotros hemos dicho con esta reforma tributaria de verdad es que queremos aumentar la recaudación, queremos avanzar en equidad tributaria y queremos generar también incentivos modernos al ahorro, a la inversión y tapar, digamos, o reducir la evasión y la ilusión. Respecto de lo que tú estás consultando, efectivamente nosotros queremos avanzar en equidad tributaria. ¿Y eso qué significa? Y en castellano y en sencillo, que los que tienen más paguen lo que corresponde y hagan un esfuerzo mayor. Y volviendo al tema, porque tú me los estás consultando, ¿y qué pasa entonces con los pequeños y con los microempresarios? Básicamente cuando uno ve los ejemplos en esta reforma tributaria, efectivamente a muchos de ellos esta reforma tributaria les va a convenir, porque les vamos a abrir la puerta en lo que es el código tributario, en ese 14 ter, hablemos en castellano, en esos regímenes especiales, simplificados, para que ellos puedan optar por ellos y en ese sentido puedan tener depreciación instantánea ahora, al primer año de la reforma, puedan tener base de gas. ¿Y eso qué significa? En un sistema integrado, que básicamente va a velar en qué tramo de la escala de segunda categoría ellos están, es decir, sus impuestos personales. Y eso básicamente generar lo que le ocurre a la micro y pequeña empresa, que lo deja en una mejor situación que la situación que están actualmente. Para entenderlo, cuando la candidata Michelle Bachelet dice que esto no afecta a las pymes, no es porque no les vaya a subir el impuesto, que efectivamente les va a subir, sino porque hay estas otras medidas para compensar. Lo que estamos diciendo, Daniel, es que nosotros tenemos, digamos, para las pymes, 3 medidas muy concretas en la reforma tributaria. La primera es que hoy día existe un 14 ter, que es un sistema simplificado de impuestos. No vamos a entrar en ese detalle, no sé si tú quieres, no entramos. Un sistema simplificado de impuestos. Y básicamente, ¿quiénes pueden entrar aquí? Todas aquellas empresas que venden, digamos, en un año 5.000 UTM. 5.000 UTM en torno, digamos, a 200 millones al año. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos ampliando ese 14 ter a 14.500. Entonces, por tanto, todas aquellas empresas que venden menos de 581 millones al año van a poder entrar a este sistema simplificado. ¿Y eso qué significa? Que acogiéndose al 14 ter, tienen posibilidades de tener contabilidad simplificada, ayuda del sistema de impuestos internos, servicio de impuestos internos. Y básicamente van a poder acogerse a lo que es una depreciación instantánea. Quiere decir que esas empresas, cuando realizan las inversiones, las descuentan de su base tributable. Y básicamente eso también quiere decir que, como es de base devengada ese sistema, van a estar contribuyendo o pagando impuestos conforme básicamente a su tasa de segunda categoría, es decir, donde quedan respecto de sus ingresos personales. Y esas empresas, déjame decirte, quedan bajo el 25%. Hablemos del famoso FUT, que para la gente o para el que no lo sepa son estas utilidades que las empresas hoy día podían y pueden todavía, si no retiran las utilidades, no tienen que pagar este impuesto más alto, por decirlo de alguna manera, y pagan impuestos pero no pagan tan alto, para simplificarlo. Ustedes proponen eliminar este sistema y dicen que no se corresponde con los tiempos, que fue creada una época excepcional cuando era muy muy necesario aumentar el ahorro y la inversión de las empresas. Quiero que me explique un poco cómo se va a modificar y por qué usted podría garantizarle a la gente que, a diferencia de lo que dice el ministro de Hacienda, no va a afectar, según ustedes, la inversión. ¿Por qué un empresario debería preferir ahora, si no tiene incentivo, guardar, invertir en vez de gastarse las utilidades? Por 3 cosas, porque aclaremos varias materias de tu pregunta, Mónica. Partamos por la primera. ¿Cuándo se crea el FUT en Chile? A mediados de los 80. ¿Por qué se crea el FUT en Chile? Porque básicamente Chile, saliendo de una crisis económica, lo que había en el mercado financiero era un mercado financiero muy debilitado y por tanto las empresas no tenían acceso al endeudamiento. Y básicamente esta fue una fórmula para que se le entregó en ese momento a las empresas para que pudieran autofinanciarse. Esa es la medida. Digámoslo de esta manera. 30 años después hay un abismo de diferencia entre la promoción del mercado de capitales y el acceso al crédito que hoy día tienen las empresas en Chile respecto a lo que pasaba hace 30 años atrás. Entonces vayamos respecto a qué ocurre con este fondo. Este fondo de utilidades tributarias, que además dejé claro algo. Tú dijiste, digamos, que estas utilidades que no tributan. Se tributan, pero menos que se retiran. Es que es muy importante que la gente que nos está escuchando entienda. Aquí hay un tributo diferido. Y aquí hay una posibilidad de colocarlo en el FUT para diferir los impuestos. Entonces no está en cuestión si se paga o no se paga. La pregunta es cuándo. Entonces yo te hago la siguiente consulta. ¿Qué explica luego entonces que el FUT hoy día tenga aproximadamente un PIB, 270.000 millones de dólares? Es obvio lo que está ocurriendo. Lo que está ocurriendo es que para algunos el FUT no es financiar la inversión.
sino que para algunos el FUT es una manera muy concreta en el marco legal que hoy día existe, de eludir. ¿Y qué hemos dicho nosotros? Nosotros hemos dicho de forma muy rigurosa, muy responsable, y además respecto, digamos, de implementar una reforma tributaria, digamos, en forma con transición. ¿Eso qué quiere decir? Hemos dicho que al cuarto año de reforma se cierra la puerta del FUT, se cierra el flujo, se supera, se termina con el FUT. Pero acto seguido, en ese mismo año que estamos diciendo, se crea un incentivo potente para la inversión de las empresas. Depreciación instantánea. Y cumple con 3 objetivos. 1, va directo a la inversión. 2, es absolutamente fiscalizable. Y 3, no abre puertas a potencial ilusión. ¿Por qué? Y yo diría lo siguiente, ahí está la clave. Estamos en una economía moderna, en un país que progresa, en un país que efectivamente quiere alcanzar el desarrollo inclusivo. Y la pregunta luego entonces, ¿cuál es el mecanismo que nos asegure esa inversión? ¿Cuál es el mecanismo que básicamente a las empresas les dé la facilidad de invertir y acto seguido también que los deje, digamos, contribuyendo en lo que corresponda y, por cierto, digamos, como lo hemos planteado, con un mayor esfuerzo? A nuestro juicio, la reforma tributaria hoy día presentada por la presidenta Bachelet cumple con todos esos requisitos. ¿Por qué si uno de los objetivos es la equidad tributaria y que quienes tienen más hagan una contribución mayor, se rebaja el tope del impuesto a las personas de 40 a 35%? Mira, esa pregunta hoy día me la han hecho varias veces, y es bien importante entender de cuántas personas en Chile están en esa escala, digamos, de ingresos en el tope máximo. Según las informaciones de impuestos internos, entre 17.000 o 22.000 personas están en ese tope máximo. Por tanto, cuando uno quiere, digamos, mejorar la distribución de ingresos con 17.000 o 20.000 personas, la pregunta que se hace, bueno, ¿y dónde están todas las personas de mayores ingresos en Chile? Bueno, básicamente no están allí y están en otro lugar. Y es por eso que es tan importante aumentar, digamos, el de primera categoría. Porque básicamente todos hemos escuchado la creación de empresas, o que finalmente en el sistema, digamos, la gente no está contribuyendo con tasa de 40, sino que básicamente está contribuyendo con tasa de 20. Esa es la respuesta. Luego entonces, la pregunta que hay que hacerse, Daniel, porque el debate, digamos, y que bienvenido sea el debate, porque este es un debate necesario, necesario y que hay que darlo. Si es que uno puede avanzar en equidad tributaria y donde uno puede demostrar que efectivamente, digamos, los que tienen más, aquí no solamente va para pagar lo que corresponde, sino que van a hacer un esfuerzo mayor, la respuesta, digamos, cae por sí sola. Ese esfuerzo donde efectivamente, digamos, micro y pequeñas empresas, efectivamente, no van a estar, digamos, perjudicados. Claramente, después de impuestos, tú vas a ver una mejoría en la distribución de ingresos, que era lo que me preguntábamos. ¿Ese esfuerzo mayor está hecho por evitar que a partir del FUT entonces se eluda el pago de impuestos de las personas de altos ingresos? Mira, esto no es una sola medida, lo vuelvo a reiterar. Esto tiene que ver con un tema, esto es una reforma que es integral. Nuestro sistema tributario de administración tributaria es integral, no depende de solo una medida. Pero lo que sí es cierto es que nosotros lo que estamos haciendo es terminar con el flujo a partir del cuarto año, donde además, inmediatamente lo que decimos, la inversión requiere, digamos, de incentivos concretos, como la realización instantánea, y en ese sentido, digamos, con las 3 características: que sea fiscalizable, que no potencialmente eluda y que básicamente incentive la inversión de las empresas. Se nos acabó el tiempo, pero brevemente, porque fue la crítica tal vez más fuerte que se escuchó hoy día. Joaquín Lavín, desde el comando de Pablo Longueira, dijo que la reforma que nos propone Michelle Bachelet es un Transantiago de los impuestos con consecuencias tan inciertas como las tuvo esa política. ¿Qué él responde? Mira, 3 cosas. La campaña del terror realmente yo la lamento. La lamento, creo que tiene un claro sesgo electoral sus comentarios. Y básicamente yo me quedo con lo siguiente. Aquí ha habido un equipo altamente calificado profesional, que ha hecho un trabajo riguroso, que ha hecho un trabajo en el marco de responsabilidad fiscal, que hemos tenido la cautela y la prudencia de generar una transición en la implementación de la reforma. Y además quiero decirte una cosa con toda claridad, Mónica. Habemos personas en este equipo que hemos trabajado en el gobierno, que sabemos lo que significa implementar las políticas públicas, y con mucha seriedad te digo, esto es riguroso y responsable fiscalmente. Alberto Arenas, gracias por haber estado hoy con nosotros en CNN Chile. Gracias a usted por la